¿Qué tan lejos estamos del primer gran conflicto internacional por el acceso al agua? Es un recurso imprescindible para la supervivencia de todos los seres vivos y al mismo tiempo el agua es un bien cada vez más codiciado y escaso. Bien, pues hoy por hoy ya existe un conflicto latente por el agua y es uno que podría llevar a un enfrentamiento a gran escala. Veamos de qué se trata. Esta es la gran represa del Renacimiento en Etiopía, un megaproyecto que amenaza con detonar un conflicto regional con Egipto y Sudán por el dominio de las aguas del río Nilo. Esta represa se proyecta como la más grande del continente africano. Su gigantesco embalse, con una superficie de casi 1.800 kilómetros cuadrados, es más grande que la ciudad de Londres. ¿Pero por qué su construcción genera tanto revuelo? ¿A quiénes perjudica y a quiénes favorece? ¿Y qué avances han tenido las negociaciones entre estos tres países? Empecemos por ubicarnos un poco. Este es el lago Tana, lugar de nacimiento del Nilo Azul, que atraviesa a Etiopía y que aporta entre el 80 y el 85% de las aguas al Nilo. El Nilo Azul se une con el Nilo Blanco en Jartum, capital de Sudán. Estos son los dos afluentes principales del Nilo, que desemboca en el Mediterráneo tras atravesar Egipto. Y es aquí, cerca de la frontera con Sudán, donde Etiopía construye su represa. Un proyecto que es orgullo nacional y con el que el gobierno etíope asegura que sacará al país de la pobreza. Ve en él un motor para convertir la economía, principalmente agrícola, en industrializada. Actualmente, menos de un tercio de la población etíope tiene acceso a electricidad y la presa generaría 6.450 megavatios de energía eléctrica al año, suficientes para inyectar energía a toda Etiopía y además exportar una tercera parte de la producción a los vecinos. ¿Suena bien, no? Pues resulta que el sueño de unos es la pesadilla de otros. El principal perjudicado de esta situación es Egipto, ya que el país depende casi completamente de las aguas del Nilo, que provee el 96% del agua para sus 100 millones de habitantes. Un punto crucial en el debate es el tiempo en que Etiopía tome para llenar la represa. Egipto pide que se haga de manera gradual, de tal manera que no afecte el caudal del agua. Pero Etiopía, que alega un derecho soberano, quiere hacerlo cuanto antes para poner en marcha tanto la hidroeléctrica como sus ambiciones económicas. Ya durante décadas, Etiopía había propuesto hacer presas en el Nilo Azul, pero Egipto presionó para que nunca lo hicieran. No es por ello extraño que la construcción de la gran represa del Renacimiento iniciara en 2011, en plena primavera árabe y cuando Egipto vivía protestas masivas y estaba distraído. Una eventual reducción en el flujo de dichas aguas, especialmente en tiempos de sequía, es visto como una amenaza existencial por el Cairo, que ha advertido de todo tipo de consecuencias. Y es que, según la ONU, Egipto comenzará a sufrir estrés hídrico desde 2025. En otras palabras, este conflicto implica nada más y nada menos que al río más largo del mundo y cuna de civilizaciones por miles de años. Actualmente, más de 450 millones de personas en 10 países dependen de sus aguas. Para Sudán, la situación es diferente. Aunque el país ha expresado preocupación por la limitación del caudal de agua, que podría afectar incluso a sus propias presas, Etiopía le ha prometido que le vendería parte de la energía producida a muy buen precio. Además, la represa regularía las constantes inundaciones que padece Sudán. Actualmente la construcción ya está muy avanzada. Incluso en julio de 2021, las autoridades etíopes iniciaron la segunda fase de llenado, una decisión unilateral que crispó los nervios de Egipto. ¿Y cómo van las negociaciones? En el centro del debate está qué tanto control tendrá un solo país, Etiopía, sobre el flujo de las aguas del Nilo. Egipto y Sudán insisten en la necesidad de un acuerdo legalmente vinculante sobre el uso de la represa del Renacimiento. Pero Etiopía busca un pacto que no sea una camisa de fuerza y cuyas pautas puedan ser modificadas según su conveniencia. Los diálogos han sido auspiciados por la Unión Africana, pero sin mayores resultados. En julio, Naciones Unidas propuso mediar entre las partes e instó a mostrar una voluntad política para llegar a un acuerdo. Pero Etiopía se niega a que la ONU,
la Unión Europea o Estados Unidos medien en el conflicto. Dice que solo los países africanos lo pueden hacer por considerar que se trata de una cuestión meramente regional. Así las cosas, de la diplomacia y de la voluntad política de estos tres países depende que este gran conflicto por el agua del Nilo se pueda resolver por vías pacíficas.